Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate X Ruby. Destino recóndito. Capítulo 5. Ruby es propiedad de Roserted Productions, LLC. Y Fate Steinite pertenece a Time Moon, con ninguno de los cuales estoy asociado. No obtengo ningún ingreso con esta historia. Gracias por venir, Ruby. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. Al menos no estoy fuera de 3 en mi récord de captura de chico malo. El silencio respondió a su broma. Está bien, entonces ese es el tono que buscamos. Entendido. El general Ironwood caminó hacia la joven y le puso una mano en el hombro. Ruby, creo que es apropiado hacerte saber que creo que lo que hiciste anoche es exactamente de lo que se trata ser una cazadora. Reconociste una amenaza, tomaste medidas e hiciste lo mejor que pudiste, dijo el general. La felicitó. Gracias, señor, aceptó Ruby dócilmente. Ahora, ya hemos sido informados sobre los eventos que ocurrieron anoche, pero ahora que han descansado, nos preguntamos si tiene algo que agregar, preguntó Ozpin, liderando la discusión. Antes de que Ruby llegara, el director de Beacon le había contado a James sobre Shirou, quien se uniría a ellos en breve para poder ofrecer su propia visión de lo que había sucedido anoche. ¿Había alguien más allí esa noche? ¿Antes o después de que abandonaras el edificio? Preguntó Glinda, tratando de no parecer demasiado imponente como solía hacerlo. Conocía su propia reputación y la fomentaba en parte. Mantuvo a raya a algunos de los niños más rebeldes. Recuerdo que había una figura oscura en los tejados, pero no podía verla muy bien. Estaba oscuro y el baile era muy brillante y yo estaba muy lejos de ellos. Lo siento, se disculpó Ruby. Se le ocurrió una idea repentina en medio de todo el movimiento de engranajes. ¿Qué va a pasar con el tipo que atraparon anoche? Oh, no te preocupes por él, Ruby. En lo que a nosotros respecta, nuestro buen amigo Shirou no es una amenaza para nadie. De hecho, incluso iría tan lejos como para decir que no podría lastimar a nadie. Mariposa si quisiera. ¿Cierto? Ozpin preguntó en un tono de voz astuto. Ante la expresión visca de Ruby, simplemente le guiñó un ojo. Ruby estaba confundida. Ese tipo era claramente un luchador hábil y él solo había derrotado a todo un escuadrón de soldados entrenados. Miró hacia la señorita Godwich y el general, pero ellos simplemente asintieron, luciendo solemnes en lugar de decir algo. Miró hacia su director, pero él simplemente se llevó un dedo a los labios. Ella comprendió. Oh, lo entiendo. La sonrisa afable en el rostro de Ozpin se amplió un poco. Entender que... De todos modos, Ruby, gracias por tu cooperación. ¿Por qué no vas y pasas un tiempo con tu equipo? Tienes un gran día por delante. En cualquier momento, cantó Ruby. Ella saltó hacia el ascensor, con una sonrisa en su rostro. Ella sabía un secreto. No podía esperar para contarle esto al resto de su equipo. Y señorita Rose, intente ser discreta sobre este asunto. Una breve sensación de culpa la invadió. Lo que estaba en juego era la seguridad del reino. Si ella dijera algo sobre el chico, quién sabe qué cosas malas podrían pasar. Sí, señor, respondió ella dócilmente. Tendría que decírselo en un secreto súper secreto. Los 3 adultos observaron cómo se cerraban las puertas del ascensor antes de volver al tema anterior. No lo sé, Oz. ¿Un niño de otro mundo? ¿Estás seguro de que no se lo estaba inventando todo? Por el rabillo del ojo, James vio que Glinda lo miraba fijamente por un momento. Sin embargo, cuestionaba a Oz todo el tiempo, así que estaba acostumbrado. O tal vez simplemente estaba delirando. He escuchado muchas historias de personas que se desmoronaron por cualquier motivo y simplemente comenzaron a tratar de darle sentido a lo que les sucedió a través de una serie de historias. Quiero decir, generalmente no están tan arraigados en la fantasía, pero esa gente está ahí fuera. La mirada se suavizó un poco antes de transformarse en una mirada interrogativa hacia Ozpin. Ozpin tomó un largo trago de su taza humeante antes de responder.
Perdiéndose brevemente en el aroma de los pozos de café recién triturados, recordó lo que pasó esa noche en que intentaron despertar el aura inexistente de Shirou. Estoy seguro, James. La semana pasada, ocurrió un incidente entre nosotros dos. Por un breve momento, vi sus recuerdos pasados. ¿Sus recuerdos? Glinda intervino. ¿Quieres decir que experimentaste su vida? Como intelectual que había profundizado bastante en el estudio del aura, nunca había oído hablar de una posibilidad en ninguno de los numerosos estudios académicos sobre el aura. Sin embargo, todo el tiempo se realizaban estudios filosóficos sobre el alma. Me vino a la mente una pregunta planteada en ese círculo en particular. ¿Qué hacia el hombre? ¿La naturaleza o la crianza? ¿Tomó el hombre sus decisiones o fueron sus decisiones las que lo hicieron a él? Quizás finalmente escucharía la respuesta. No, nada en ese sentido. Era más como ver una película. Yo era un observador, observaba desde los costados y no podía hacer ni decir nada. Fue algo enloquecedor para ser honesto. Glinda, ¿estás bien? Estoy bien, señor. Se tomó un momento para recomponerse. Tal vez encontrarían la respuesta a esa pregunta en particular otro día. ¿Pero qué quieres decir con enloquecedor? Una mirada angustiada cruzó por los ojos de Ozpin. Shirou ha visto más muerte y confusión que cualquier cazador que le doblara la edad. Lo vi todo, incapaz de actuar. No me había sentido tan impotente desde, eso me recuerda. El director volvió a sentarse en su escritorio y abrió algunos archivos en su computadora. James y Glinda se pusieron sobre sus hombros mientras él silenciosamente abría un programa de computadora. ¿Estás aumentando su salario a tanto? James silbó. ¿Es tan buen conserje? Ozpin se rió entre dientes. Sabía lo que realmente estaba preguntando su viejo amigo. Puede que sea el mejor conserje aquí en la escuela. Personal incluido. Eso se ganó una mirada de sorpresa por parte de ambos. Además, su capacidad para mantener limpia la escuela en realidad supera a la de nuestro personal electrónico. No recuerdo la última vez que vi la estatua en el patio delantero brillar así. Una rápida mirada por las ventanas con vista a la bahía confirmó su afirmación. Esa estatua brillaba con destellos a la luz del sol de la mañana. Un ruido sonó desde el otro lado de la habitación. Alguien estaba subiendo en el ascensor. James y Glinda se pusieron tensos. Se suponía que nadie más podría entrar en este momento mientras tenían su reunión. Alguien se había infiltrado en su escuela y había pirateado toda su seguridad. Las puertas se abrieron y el olor empalagoso a lejía y las maldiciones murmuradas llenaron rápidamente la habitación. El profesor y el general se relajaron, suspirando al ver a Shirou de rodillas mientras intentaba limpiar los químicos derramados. Este era el niño que se suponía que era mejor luchador que ellos. Ozpin se levantó de su silla para saludar a Shirou. Se sintieron algo ridículos al haberse puesto tan ansiosos, especialmente después de que Ozpin ya les había informado que el nuevo miembro del personal se uniría a ellos. Hola Shirou. ¿Cómo dormiste después de anoche? Ozpin miró de reojo al general. Verlo moviéndose, ligeramente inquieto ante el sutil recordatorio de lo que pasó anoche. Shirou dejó de limpiarse con su trapo gris para devolverle el saludo. Hola director. Dormí bien, no diferente de lo habitual. Como cada noche, había soñado con espadas y fuego. Y la chica de pelo blanco. Ella no siempre aparecía en sus sueños, pero anoche la vio brevemente a ella y a su largo cabello blanco. ¿Cómo va esa tarea que te di? Preguntó Ozpin. Shirou levantó un cuaderno marrón con espiral. Estoy trabajando en ello. Ya encontré muchas cosas y planeo trabajar durante el almuerzo para encontrar más. Señor, ¿de qué se trata esto? Glinda estaba confundida. Un placer conocerlo, señor Emilia. Mi nombre es Glinda Godwitch, añadió apresuradamente para no parecer grosera. Ella se acercó y le estrechó la mano. Él aceptó el gesto y dejó que ella le quitara el libro. Al hojearlo, encontró marcas ininteligibles y símbolos intermitentes con la escritura normal. Quizás algún tipo de cifrado. ¿Qué es esto? Eso, explicó Ozpin, es una lista de cualquier falla de seguridad que Shirou haya encontrado en Beacon.
Se lo había pedido a Shiro esa misma mañana, a lo que el pelirrojo había accedido. Bajo la cada vez más sutil cobertura de un conserje, se daría cuenta de cada déficit de seguridad que pudiera encontrar mientras realizaba sus rondas diarias. Hasta ahora había una cantidad sorprendentemente grande para una escuela de combate, pero para ser justos, era una escuela diseñada para enseñar a guerreros y defensores. Probablemente habían contado con la fuerza colectiva tanto de los estudiantes como del personal para defender la escuela y apuntalar cualquier debilidad que el edificio pudiera haber tenido cuando lo diseñaron por primera vez. El hecho de que Shiro también estuviera usando las capacidades ofensivas de los Servants como punto de referencia para un asalto también puede haber tenido algo que ver con el gran número. Si algo puede defenderse de un ataque de un Servant, puede defenderse de un ataque de cualquier cosa. ¿Y estos símbolos? Preguntó Glinda mientras intentaba encontrar algún significado en este libro escrito al azar. Ese es el japonés, el idioma de mi tierra natal. Shiro explicó. Utilizamos una serie de caracteres diferentes para transmitir significado. Dependiendo del contexto y el estilo del personaje, puede significar cosas diferentes. Utilicé el japonés si el defecto era un déficit grave que quería informar oralmente. Una mirada de comprensión apareció en el rostro de la mujer rubia mientras comenzaba a hojear diferentes páginas. Si, por alguna razón, alguien hubiera logrado hacerse con este libro, sabría algunas de las debilidades de Beacon, pero no las más apremiantes. Glinda continuó leyendo el libro, cada vez más preocupada a medida que su mente académica y sus años de experiencia coincidían con todo lo que podía entender en el libro. Shiro. El joven de 18 años miró hacia la fuerte voz que había pronunciado su nombre. Era el general de anoche. Parecía incómodo, lo que Shiro sintió un poco de gratificación. Quería disculparme por lo de anoche. El general lanzó una rápida mirada hacia la señorita Godwitch, absorta como estaba en su cuaderno. Obviamente no quería hacer esto delante de ella, así que intentaría hacerlo lo más rápido que pudiera mientras su atención estaba en otra parte. ¿Para qué, James? Glinda preguntó desde un lado, levantando la vista del libro por un breve momento. James maldijo en su mente. Ella siempre tuvo la conciencia más sorprendente de todos ellos. No había una forma agradable de superarlo ahora, así que bien podría ser sincero. Me equivoqué al tratarte como a un criminal sin antes verificar mi información. Juro que nada parecido volverá a suceder, ni a ti ni a ningún otro inocente. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Tú qué? El silbido en esa voz puso incluso los pelos de punta del normalmente imperturbable Shiro mientras se deslizaba por la habitación. Pareció ahogar a James, dejándolo sin palabras. Durante un largo momento, el único sonido en la oficina fue el chirrido de engranajes. Y bien. La rabia y la furia eran palpables en la voz de Glinda mientras caminaba frente al general Ironwood. Él no la miró a los ojos. Finalmente, pareció comprender que el buen general no recibiría ninguna respuesta en el corto plazo. Creo que debería irme, señor, antes de hacer o decir algo de lo que pueda arrepentirme. Glinda no vio el lento asentimiento de su superior mientras le devolvía el cuaderno a su dueño. Cuando Shiro lo agarró, se tomó un momento para mirarlo, buscando algo en sus ojos cautelosos. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué pasaba, Glinda asintió mientras parecía haber encontrado lo que estaba buscando y marchó, ignorando deliberadamente a James mientras el vacilante la alcanzaba. El olor todavía algo acre del decapado en el ascensor le hizo llorar un poco los ojos. Cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, escuchó a Shiro deshacerse de su confusión y responder a la disculpa de James. Actuaste de una manera que pensaste que era correcta para defender a tu pueblo. Te perdono. El general pareció sorprendido por eso. Mientras superaba su sorpresa, asintió hacia el chico pelirrojo. El asunto resuelto, Shiro pasó a un tema más urgente. Director, identifiqué al intruso. Me encontré con ella en los pasillos mientras limpiaba, anunció. ¿Y ella no te atacó? Preguntó Spin. No, había demasiados testigos a nuestro alrededor. Desafortunadamente, ella también me reconoció. Shiro esbozó una pequeña sonrisa.
Uno de sus compañeros la llamó Cinder. Shirou siempre recordaría la expresión de pánico en su rostro en ese momento. Sabía que era una de las pocas veces en su vida en la que su suerte de rango realmente le vendría bien. El general Ironwood puso una mano en el hombro de Shirou. Buen trabajo. Y luego yo dije golpe y él dijo sonido metálico. Y luego Ironwood salió de la nada y dijo Fuami. El tipo dijo, oh, no, me habéis derrotado. Ustedes son los luchadores más increíbles del mundo entero. Ruby charlaba con entusiasmo mientras representaba su historia. Era la hora del almuerzo y el equipo Ruby se había unido al equipo JNPR en su mesa habitual en la cafetería. Todos disfrutaban de su comida y del compañerismo de sus compañeros de estudios. Ruby se sintió aún más feliz cuando vio que Blake también estaba allí, incluso si estaba leyendo su libro. Lo juro, apestas contando historias, se burló Jaune de Ruby. Incluso Nora cuenta mejores que tú. Oye. Al sacar un guisante que se le había sacado de la oreja con destreza, vio a Nora con una expresión poco divertida en su rostro. Lo sostuvo durante unos segundos antes de sacarle la lengua y volver a su almuerzo con una risita. Simplemente estás celosa de que anoche no te haya pasado algo tan maravilloso, se defendió Ruby. Está bien. Jaune se apoyó en Pirra, que estaba sentada a su lado, y le tomó la mano. Tuvimos una noche agradable y tranquila en el dormitorio después del baile. Creo que podría vivir sin toda la emoción. Un rubor rosado floreció en las mejillas de su pareja antes de que ella sonriera y le devolviera el apretón de la mano. Sin ser notada además de Ruby, Wei se retorció un poco y miró hacia otro lado, con una expresión ilegible en su rostro. Ruby hizo una mueca. «Ew. No te pongas tan cursi conmigo ahora que tienes novia, Vomit Boy». Ese apodo siempre había molestado a Jaune. Era un problema muy común entre la gente. No eres mi jefe. Además, un día lo entenderás, argumentó Jaune y sonrió con una sonrisa tortuosa. Una sensación de temor se asentó en el estómago de Ruby. Cara del cráter. Un chorro de leche brilló en el aire antes de que se le uniera la estridente carcajada de Yang. Cara de cráter. Eso es gracioso. Se calmó un poco antes de acercarse y colocar un brazo sobre los hombros de Ruby, de rostro escarlata. No te preocupes, hermana. Tengo una crema que te ayudará a cuidar eso en el dormitorio. Yang no podía recordar la última vez que había visto a su hermana tan nerviosa, pero ciertamente nunca antes la había visto ponerse de ese tono rojo. Diablos, casi parecía su nombre. Wei, tartamudeó Ruby, incapaz de formar una oración coherente avergonzada como estaba. Miró a todas sus amigas, algunas de las cuales intentaban con todas sus fuerzas reprimir la risa y lo conseguían en su mayor parte. Aún así, me dolió un poco. Afortunadamente, Jaune pareció darse cuenta y se compadeció de ella, en parte porque era culpa suya y en parte porque parecía que Ruby entendía. En realidad, estaba hablando de la vez que explotó en nuestro primer día e hizo un cráter en el patio delantero. Una mirada de comprensión cruzó por los rostros de todos. Ruby le dedicó una tímida sonrisa en agradecimiento. Pero ¿sabes qué? Creo que veo un par de... Jaune cortó lo que estaba a punto de decir cuando tuvo que agacharse, riéndose afablemente mientras lo hacía, para esquivar una pierna de pollo que de repente salió volando, cortesía de una rosa rubí de color rojo brillante. El silencio reinó en toda la cafetería mientras el sonido de un golpe húmedo contra el cabello naranja brillante rebotaba en las paredes como una risa loca. Nora se levantó. En el pelo llevaba una reluciente mancha de grasa de pollo. En su rostro, tenía una sonrisa maníaca mientras sostenía 2 tazas de pudín. La reina debe defender su castillo, declaró en un tono tranquilo que hizo que los equipos se retiraran lo más rápido que pudieron. Recordaron la última vez que sucedió esto. Algunos de ellos todavía encontraban manchas de refresco en la ropa. Nora, devuélveme mi taza de pudín, se quejó Jaune. Era la última de las tazas de pudín con sabor a chocolate y apenas había logrado vencer a los alumnos de último año. Aunque sabía que era inútil. Jaune reconoció ese brillo loco en los ojos de Nora y gimió cuando el equipo Ruby sonrió ante el desafío. La pausa para el almuerzo iba a ser larga.
Niños, pensé que les había dicho antes. No jueguen con su comida. Glinda no había tenido un buen día. Primero, se enteró de un robo en el Cross Continental Transit. Luego, se enteró de que James potencialmente había golpeado o, peor aún, a un hombre inocente. Y ahora, a pesar de su última advertencia hace varias semanas, había estallado otra pelea de comida por cortesía de los equipos Ruby y JNPR. De alguna manera, todo el techo de la cafetería había quedado cubierto por una fina capa de grasa de pollo. Afortunadamente, Ozpin todavía se estaba reuniendo con James, por lo que, por mezquino que fuera, podía aplicar al menos un pequeño castigo para desahogarse un poco. Normalmente, les asignaría a todos ustedes un mes de detención por esto, pero esta no es la primera vez que esto sucede. Todo el grupo pareció avergonzado ante el recordatorio. Un plato de espaguetis se despegó de su lugar en el techo y cayó entre ellos. Extraño. Podría haber jurado que eso no estaría en el menú hasta la próxima semana. A medida que dejas la adolescencia, debes aprender a ser responsable de tus acciones. Dicho esto, limpiarás este desastre. Solos. La heredera Schnee empezó a hurgar en la bolsa de su cintura. Sin la ayuda de Dust. Un fuerte gemido resonó entre el grupo. Tomaría bastante tiempo con el método mundano. Incluso llevar los productos de limpieza hasta allí llevaría al menos media hora. Probablemente incluso faltarían algunas de sus clases. Se aseguraría de hacérselo saber a sus profesores. No es justo para nuestros custodios, tenemos custodios. Blake le murmuró a Pirra, quien simplemente se encogió de hombros. Ciertamente, Blake nunca había visto a nadie con un trapeador, pero tenía sentido. Se preguntó de qué otra manera un lugar tan grande como Beacon se mantendría tan limpio como lo hacía. ¿Eran los custodios o los drones los que corrían por la noche y ella habría escuchado a estos últimos? Si Blake hubiera tenido más curiosidad y hubiera buscado la respuesta, le habría interesado saber que Beacon empleó el uso de un bastón tripulado y varios drones para correr de noche, especialmente diseñados teniendo en cuenta la conciencia de los faunos para no interrumpir su actividad. Sueño. Para obligarlos a limpiar este desastre mientras los responsables salen libres sin apenas previo aviso. Como la última vez. Glinda escribió hábilmente un mensaje en su pergamino para el personal de conserjería. Continuó sermoneando a los estudiantes por unos minutos más antes de que se abrieran las puertas dobles. Un tipo con uniforme de conserje condujo un carro grande con varias fregonas y cubos hacia los 9. Glinda sonrió un poco y se acercó a encontrarse con él. «Oh, hola, soy Shirou», comentó Jan mientras su disciplinario hablaba con el chico nuevo. Varias cabezas se volvieron hacia ella confundidas. «¿Lo conoces?», preguntó Ren. En particular, no consideraba que Jan fuera alguien que se asociara con personas que parecían tan sencillas o aburridas. Weiss y yo nos encontramos con él hace un par de semanas. Una sonrisa tonta se dibujó en su rostro. Bueno, más bien Weiss se topó con su cubo. La heredera se enfureció en silencio ante el recordatorio, pero no dijo nada. Después de todo, era inútil negar lo que era verdad. Yang tenía la extraña habilidad de descubrir la verdad y por qué la gente querría que no se supiera. Si no fuera por su molesto hábito de molestar a la gente diciéndole por qué querían ocultarlo, habría sido una gran investigadora privada. Es él. La voz de Ruby sonó pequeña al final del grupo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que es él?, preguntó Blake. Ruby sonaba confundida y realmente vacilante. Era bastante diferente a su yo normal y confiado. Quiero decir, él, no importa, les diré más tarde en el dormitorio, se interrumpió Ruby cuando los dos miembros del personal de la escuela se acercaron al oído. Después de despedirse de Shirou, la señorita Godwich inmediatamente los puso en su tarea. Fue bien después de clases cuando los equipos terminaron su castigo. Les dolían los músculos en lugares que no habían creído posibles. Habían perdido el resto de las clases del día y, para empeorar las cosas, se esperaba que recuperaran el trabajo que habían perdido. El equipo JNPR se había retirado a su habitación, desplomándose en sus camas inmediatamente si los sonidos sordos del choque eran una indicación.
El equipo Ruby estuvo de acuerdo con ese plan y se tumbaron sobre las sábanas. Pensé que los espaguetis no estarían en el menú hasta la próxima semana, se quejó Blake. Jan gimió. Weiss se dio la vuelta y miró a su compañera de equipo de cabello negro. No me lo recuerdes. Ya es bastante malo que tuviéramos que lidiar con esas manchas de grasa en las paredes, ¿verdad Ruby? Nada. ¿Ruby? Ruby se bajó de la cama y miró por la ventana en dirección al CST. Él estuvo allí anoche. El conserje, aclaró. En el edificio con todos esos guardias noqueados. Espera, interrumpió Blake. ¿Qué noqueó a los guardias? ¿No me escuchan? Estuve hablando de eso en el almuerzo antes de la pelea por la comida, se quejó Ruby. Las otras chicas gimieron ante el recordatorio de su castigo. Está bien, es nuestro error. Cuéntalo de nuevo, pero empieza desde el principio. No omitas ningún detalle, instruyó Blake. Y tal vez omitamos toda la onomatopeya esta vez. Ruby tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada por eso. Sus informes tenían una tendencia a incluir detalles mediocres, lo que llevaba a calificaciones deficientes y a un Weiss irritable. Ruby se aclaró la garganta y se sentó junto a Blake en su cama. Estaba tomando un poco de aire fresco fuera del baile cuando vi esta figura oscura corriendo por los tejados. Pensé que parecía sospechoso, así que la seguí hasta el edificio Cross Continental Transmit, donde almacenan un montón de información y retransmisiones de comunicación, ¿verdad? Preguntó Jan. Ruby miró a Weiss, quien suspiró levemente molesta y asintió en confirmación. Ruby asintió. Ese es. Cuando llegué allí, vi a un guardia noqueado entre los arbustos, así que pedí ayuda en mi pergamino y pedí mi casillero. Entré a escondidas y había un grupo entero de soldados recién golpeados. Totalmente noqueados. Fuera y todo. Pensé que estaban muertos por un momento. No menciono cómo se quedó congelada durante varios minutos. Había sido un momento de debilidad para Ruby. La idea de que murieran por cumplir con su deber le recordaba a su madre y a cuál era, en última instancia, el destino de la mayoría de los cazadores. Durante esos agonizantes minutos, no fueron los cuerpos destrozados de los soldados en el suelo de baldosas, sino sus compañeros de equipo y su familia. Jan pareció entender mientras saltaba de la cama para unirse a su hermana y su compañera de litera debajo de ella. Se acercó y abrazó a Ruby en un reconfortante abrazo durante un largo momento. Ruby sonrió agradecida antes de continuar con su relato de la noche anterior. Vi que el ascensor estaba en el último piso cuando lo llamé, así que subí allí. Cuando se abrió el ascensor, vi a un tipo pelirrojo y con uniforme de conserje sobre otro soldado inconsciente. Creo que tuvieron una gran pelea entre ellos. ¿Qué te hizo pensar eso? Preguntó Weiss. Se había movido hasta el borde de la cama para sentarse, con sus delicadas piernas cruzadas de manera elegante. Había marcas de quemaduras por todas partes y varias de las ventanas parecían haber sido abiertas, dijo Ruby. Creo que uno de ellos era un gran consumidor de Dust, como tú, Weiss, solo que menos controlado. Su pareja pareció hincharse ante el cumplido. Weiss siempre se había enorgullecido de su control sobre todo lo que podía manejar. De todos modos, luché contra él hasta que ese general de Atlas intervino y lo detuvo, finalizó Ruby. Sui puso sus patas delanteras sobre la pierna cruzada de Weiss y ella lo levantó. Cuando él se sentó en su regazo, ella comenzó a frotarle el vientre. Weiss hizo la pregunta obvia. Entonces, ¿por qué estaba aquí hoy? Ruby pareció pensativa por un momento. Cuando me reuní con el director Ospin, el general Iron Wood y el profesor Godwich también estaban allí. Cuando pregunté por él, simplemente dijeron que no era una preocupación y me guiñaron un ojo. Los cuatro se preguntaron qué podría significar eso. Un guiño podría significar cualquier cosa. Significar eso. Un guiño podría significar cualquier cosa. Tal vez, comenzó Weiss. Cuando la atención de los demás estuvo puesta en ella, continuó. Tal vez esté involucrado en espionaje. Jan frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Si Shiro es un espía, entonces ¿por qué todavía se le permite estar aquí? Tal vez lo mantienen cerca para poder darle información falsa.
Leí algo como esto en uno de los libros que Blake deja por ahí, suministró Ruby. Por suerte, nadie notó el enorme sonrojo en el rostro del fauno. Ella solo tenía un libro en su colección que tenía ese escenario. En silencio, Blake decidió ser un poco más cuidadoso al dejar sus selecciones de lecturas más privadas. Weiss simplemente frunció el ceño. Eso plantea otra pregunta. ¿A quién le está dando información? Fue una pregunta dolorosa de formular. Shirou, si ese era realmente su nombre, había sido uno de los pocos chicos decentes que había conocido aquí en Beacon hasta ahora. Si era falso, eso significaba que la forma en que había actuado era solo una artimaña. La idea acabó con la última pizca de fe que tenía en los varones adolescentes. Fue Blake quien habló después de varios minutos. Creo que le está dando información al colmillo blanco, dijo en voz baja. No sé qué podrían estar buscando, pero últimamente han estado actuando de forma extraña. Todavía no sabemos qué quieren con todo ese polvo. Además, se ajusta a su patrón de actividad últimamente. Los demás no podían estar en desacuerdo con eso. El colmillo blanco tenía su propia agenda. Aún así, Yang tenía sus propias reservas al respecto. No lo sé. ¿No parece un poco imprudente? Si mantienes un espía cerca, eso les da la oportunidad de encontrar información real. Fue un buen punto. Nadie mencionó que Shiro era un humano, no como Torchui que estaba manejando las cosas esa noche en los muelles. Cuando hablé con el director sobre mi liderazgo, dijo que había cometido más errores que nadie en el mundo. Weiss pareció sorprendida por eso y luego un poco avergonzada. No se había dado cuenta del profundo efecto que sus palabras tuvieron en Ruby. Tal vez esté cometiendo un error en este momento. Aún así, Yang se calló. Si Shirou resultara ser inocente, se sentiría muy mal más tarde y trataría de compensarlo. Ella siempre había sido alguien que compensaba sus errores. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si el director sabe lo que está haciendo? ¿Qué pasa si no lo hace? Recuerdo las cosas que los otros faunos tuvieron que hacer en el colmillo blanco. Quemaron edificios gubernamentales, destruyeron cultivos en pequeñas aldeas y cosas peores, habló Blake sombríamente. Mataron a personas mientras dormían. Les cortaron el cuello en la oscuridad de la noche sin que los humanos despertaran. No permitiré que eso suceda aquí. No en casa. Weiss dejó a Suei a un lado y ocupó su lugar junto a Blake. Agarró la mano blanca y fuertemente apretada de la chica de cabello oscuro. ¿Qué tal si lo investigamos? Si realmente es un espía, seguramente habrá inconsistencias a su alrededor. Si lo descubrimos haciendo algo malo, podemos intervenir y detenerlo, propuso. Blake lo consideró por un momento antes de aceptar. Eso suena bien. Ruby se levantó de un salto y adoptó su postura de líder característica. Muy bien, hagamos esto. Yan, tú y yo seguiremos al sospechoso. Tomaremos notas sobre él y registraremos cualquier cosa que parezca sospechosa. Yang sonrió con dientes y levantó 2 pulgares. Ruby se volvió hacia su pareja. Weiss, comprobarás cualquier información sobre él como lo hicimos la última vez. Weiss asintió. No sería difícil inventar una historia que explicara por qué necesitaba su perfil. Simplemente podría decir que quería ver si sería un buen mayordomo personal. Si resultaba que estaban equivocados, no sería exactamente falso. Mantuvo una academia bien mantenida. Finalmente, Ruby señaló al último miembro de su equipo. Blake, se rascó la cabeza. Ya había asignado todos los trabajos importantes que se le ocurrían. Blake suspiró y sacudió la cabeza, sonriendo ante la exuberancia de su líder. Puedo registrar sus efectos personales y su habitación. Sería bastante fácil para mí hacerlo. Puedo entrar y salir de lugares sin ser visto fácilmente, por tu sombra ninja, ¿verdad? Ruby intervino. Blake pareció confundido por un momento antes de entender lo que quería decir. No, Ruby, mi apariencia no es tan sorprendente como para convertirme en una sombra. Simplemente me permite hacer clones a partir de ella, y lo único que sirven es para recibir un golpe antes de desaparecer, refunfuñó Blake amargamente hacia el final.
Soy bueno en el sigilo porque Colmillo Blanco me entrenó para misiones encubiertas antes de abandonarlas. Lo siento. Añadió eso último cuando notó que Weiss hacía una mueca a su lado. La chica de cabello blanco simplemente lo despidió y le hizo saber que no había hecho ningún daño. Con sus roles asignados, el equipo Ruby saltó y adoptó una pose grupal. Muy bien, vamos, equipo Ruby. Atrapemos este espía. Shirou caminó por las concurridas calles de Vale. El sol se estaba poniendo y acababa de desembarcar de uno de los dirigibles que iban de Beacon a Vale. En su bolsillo trasero había una lista de restaurantes populares y atracciones turísticas que Ozpin le había dado. En este momento, estaba deambulando por el distrito de entretenimiento, buscando algo interesante para pasar el tiempo. Shirou, ¿eres tú? Una voz gritó entre la multitud que lo rodeaba. Se detuvo y miró a su alrededor tratando de encontrar al dueño. Arenoso. Era el fauno que había salvado antes de conocer a Ozpin. El cabello rojo enmarcado alrededor de ojos azules llenó su campo de visión. ¿Eres tú? Ella lloró exuberantemente. Luego le dio un fuerte puñetazo en el brazo y una expresión de enojo estropeó su rostro. Gritó y saltó lejos de su atacante, chocando contra alguien. Después de disculparse con el brusco caballero, Shirou preguntó, ¿por qué fue eso? No le gustaba que una cara amiga saliera de la nada y le tendiera una emboscada. Ya había tenido suficiente de eso en la guerra del Santo Grial. Sandy se cruzó de brazos y frunció el ceño. Eso fue por dejarnos a Rom y a mí en el restaurante. No tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente todavía. Si bien estaba feliz de que él fuera quien menos le hubiera echado la cuenta, algo que nunca pensó que estaría agradecida, estaba más que molesta porque él la abandonó antes de que pudiera hacer más por él. Shirou suspiró. Lo hiciste, ¿recuerdas? Esa comida fue realmente abundante. Todavía me siento mal por dejarte con la cuenta. De alguna manera, su intento de apaciguarla, como lo habían hecho con todas las mujeres que había conocido, fracasó estrepitosamente. ¿Nuestras vidas significaron tan poco para ti? ¿Que valió el precio de un par de hamburguesas con queso y un batido? Ella le enfureció. Mientras que Sandy esperaba que él estuviera al menos un poco intimidado, Shirou pareció encontrar un punto de apoyo en la discusión. En lo más mínimo. Puede que no lo recuerdes, pero colapsé de hambre, recordó Shirou. Sandy no lo recordaba. La noche había sido un torbellino de acción y emoción. Era natural que olvidara ese detalle entre todos los demás eventos de esa noche. No había comido en más de una semana. Me salvaste la vida esa noche tal como yo hice la tuya. Entonces, ¿qué tal si lo igualamos? Sandy se llevó un puño a la barbilla y tarareó, con el ceño fruncido mientras pensaba. No. Todavía te debo una deuda. Ronnie terminó pagando la comida. Ante el suspiro frustrado de Shirou, añadió. Entonces, ¿qué tal si te muestro las partes divertidas de la ciudad? Vamos, será una noche para recordar. Bueno, el director dijo que se suponía que se divertiría este fin de semana. Tal vez encontraría algo para pasar el tiempo mientras estuviera en la ciudad. Seguro. Sandy chilló y se aferró a su brazo. Ella comenzó a arrastrarlo por las concurridas calles y señaló varias atracciones, charlando con entusiasmo todo el tiempo. Shirou se dejó llevar mientras la miraba. Desconcertado. Siguiéndolos a cierta distancia, Yang y Ruby permanecieron escondidos entre la multitud, usando su entrenamiento para pasar silenciosamente a los peatones. ¿Crees que ella es su contacto? Ruby le preguntó a Yang. Se arrastraron entre los demás asistentes nocturnos, tratando de pasar lo más desapercibidos posible. Intentaron acercarse para poder oírlos, pero la multitud comenzó a disminuir cerca de ellos, lo que significaba que correrían el riesgo de quedar expuestos. No conozco a Ruby. Creo que solo tiene una cita, respondió Yang. Era más aburrido de lo que esperaba simplemente observar a alguien sin hacer nada más. También le dio una sensación de inquietud. No me siento bien haciendo esto. Tal vez deberíamos darles algo de privacidad. Recordó cuando su padre la había seguido en una de las pocas citas a las que asistió. Cuando se enteró, tuvo una gran discusión con él de inmediato.
Susita se había sentido incómoda por el repentino estallido y la idea de que los estaban vigilando constantemente, por lo que se excusó por la noche y apenas volvió a hablar con ella. Yang todavía se sentía amargado por eso. Había sido uno de los pocos chicos que no miraba constantemente sus guanteletes. Ruby miró nerviosamente hacia la pareja inactiva en la distancia. La forma en que actuaron cuando se conocieron no parecía muy amigable. Tal vez esto sea solo un acto, destinado a desviar a la gente de su rastro. Además, ¿qué pasa si realmente se reúne con el colmillo blanco? Si lo perdemos ahora, podría perderlo para siempre. Yang observó las luces de los anuncios callejeros bailar en esos ojos plateados por un momento y pensó. Conocía a su hermana mejor que nadie y Ruby no iba a detenerse solo porque estaba sola. Sí, ante la improbable posibilidad de que Shirou realmente fuera miembro del colmillo blanco y no apreciara que lo siguieran, Ruby iba a pelear, Yang se aseguraría de que ella no peleara sola. Se quitó un mechón de pelo dorado de los ojos. Está bien, vamos. El pequeño chirrido de metal contra metal era el único sonido en el pasillo oscuro. Ya había pasado el momento del día en el que a los estudiantes se les permitía caminar por estos pasillos. Solo se permitía a los miembros del personal estar aquí, donde algunos de ellos residían durante la noche. Oculta parcialmente en las sombras del gran corredor, Blake trabajaba en relativo silencio mientras intentaba forzar la cerradura del espía de colmillo blanco. Se escuchó un clic cuando las clavijas de la cerradura encajaron en su lugar y le permitieron el acceso. Antes de entrar, Blake se aseguró de que nadie la hubiera visto y silenciosamente cruzó la puerta. Encendió las luces y sacó su pergamino. Weiss. Estoy dentro. De vuelta en su dormitorio, Weiss estaba leyendo todos los datos que había solicitado en el CST. Todo pertenecía al conserje pelirrojo. Nadie te vio, ¿verdad? Ni un alma, confirmó Blake. Abrió el armario del chico. No hay mucha diferencia en la vestimenta. Solo uniformes y varios conjuntos de ropa de apariencia sencilla, todos los cuales son exactamente iguales. Comenzó a buscar compartimentos o forros ocultos en las telas. ¿Eso significa algo?, se preguntó Weiss. No era tan experta en la guerra de espías como parecía serlo Blake. Encontró un expediente médico y lo abrió, revisando la lista de lesiones. Blake se levantó, ligeramente decepcionado al no encontrar nada. Bueno, los espías tienden a usar lo mismo para engañar a la gente. No puede ser nada demasiado extravagante o elegante o se destacarán. Si algo sucede y todo les sale mal, se cambiarán de ropa para ayudar a ocultarse. Su apariencia. Después de todo el mundo busca a ese tipo con ese mismo atuendo, explicó. Tenía mucha experiencia con esa técnica en particular. Se acercó al escritorio y empezó a hurgar en él. Tampoco nada en cuanto a efectos personales. Weiss sabía al menos un poco sobre el arte del camuflaje y la daga. Ver películas dramáticas siempre había sido una de sus actividades favoritas cuando era joven. Fingía ser la protagonista femenina de las películas antes de darse cuenta de que los hombres tenían finales más felices. De esa manera, no tendrán nada que pueda identificarlos si los atrapan, ¿verdad? Correcto. También les facilita irse en un abrir y cerrar de ojos. Weiss hizo una pausa por un segundo y miró hacia la estantería de Blake. Sus novelas permanecieron allí en silencio, tranquilizándola. Entre todos los materiales de oficina y formularios en el escritorio cerrado con llave, Blake encontró un cuaderno encuadernado en espiral. Creo que encontré algo. Hojeó las notas en silencio. Weiss, creo que Ruby pudo haber tenido razón. ¿Qué encontraste?, preguntó Weiss. Revisar todos estos archivos le había provocado una sensación de inquietud en el estómago. Algo andaba mal con ellos. Encontré una lista de lo que parecen coordenadas y series de números junto a ellas. Algunas partes incluso están en código. No puedo descifrarlas fácilmente. Aunque no se podía negar. Esto no era algo que un conserje común y corriente guardaría. Era algo que solo un espía escribiría. Las partes codificadas parecían completamente en otro idioma, pero Blake había estado en todo el mundo y nunca había visto nada parecido a este guión.
Blake tomó varias fotografías de las páginas antes de hacer un rápido barrido de la habitación, tratando de encontrar algo más importante. Había varios libros que recordaba haber leído cuando era niña, cuando todavía estaba aprendiendo a leer. Quizás originalmente era de Mistral. Usaban una forma de lenguaje escrito completamente diferente a la de la gente de Vale. Me pregunto cómo estarán Ruby y Jan, mencionó Blake mientras arreglaba la habitación para que pareciera que nadie entró. Weiss se burló. Conociendo a esos dos, me sorprende que no nos hayan llamado todavía para pedirnos la libertad bajo fianza. Cerró el archivo que estaba revisando, con una fría bola de miedo en la boca del estómago. Había descubierto que estaba mal con los archivos. Estaba preocupada por sus amigos. ¿En serio? ¿Trabajas para Viacom? Shiro, eso es increíble. Son increíblemente selectivos sobre quién puede enseñar allí. Quiero decir, no me sorprende dada la forma en que puedes manejarte, pero aún así. Exclamó Sandy. Los dos habían encontrado un restaurante en la lista de Shiro muy cerca. Sandy lo había dirigido hacia allí después de preguntarle si tenía algún plan para la noche. Después de mostrarle la lista, anunció que quien la escribió tenía muy buen gusto y ciertamente se gana el visto bueno en mi libro. Shiro sacudió la cabeza y dio un mordisco a su comida. El restaurante que habían elegido tenía un precio decente y estaba especializado en lo que Shiro llamaría platos de carne occidentales, como costillas y filetes. Algo cauteloso sobre cuánto dinero estaba gastando, Shiro había seleccionado una chuleta de cerdo glaseada con miel para él. Es un poco vergonzoso decirlo, pero no soy profesor allí, Sandy. ¿Qué? Sandy quedó estupefacta. ¿Por qué no? Tienes que ser mejor que la mayoría de los profesores allí. Quiero decir, nunca he visto pelear a un cazador, pero aún así, hizo un puchero antes de encogerse de hombros y darle un mordisco a su filete a la parrilla. Bueno, al menos te tienen haciendo algo respetable. Una delicada ceja se alzó ante su sonrojo. ¿Verdad? Shiro, ¿por qué no respondes? Al otro lado del restaurante, Ruby estaba tomando notas de cualquier cosa que pareciera fuera de lugar entre los dos. Oh, parece enojada. Supongo que está molesta porque lo atraparon, ¿verdad, Jan? La rubia tetona estaba un poco más preocupada con la deliciosa costilla que había pedido. Dios mío, se derrite en mi boca. ¿Eh? Rápidamente miró furtivamente por encima del hombro y tomó nota del indignado fauno canino. Tal vez. Ruby, honestamente, si solo están en una cita, tal vez estén hablando de cosas de relaciones. La cita de Shiro pareció calmarse mientras hablaba antes de reírse levemente. Mira, probablemente solo le estaba contando cómo fue su día. Ruby se sintió traicionada. Jan era su hermana. Se suponía que ella debía ponerse de su lado y aceptar que él era un superespía. La forma en que había peleado esa noche no era la de cualquier viejo conserje. Ese sentimiento cuando lo vio por primera vez, mientras lo miraba ahora mismo, la puso nerviosa. Era como si estuviera fuera de este mundo, como si fuera de la luna o algo así. Jan, ¿qué tiene de gracioso limpiar? Bueno, se suponía que él debía terminar con la pelea por la comida, ¿verdad? Ambos se tomaron un momento para reflexionar sobre eso. Había sido divertido hacerlo desordenado, pero las matemáticas posteriores fueron, bueno, desordenadas. ¿No te parecería gracioso que los responsables, que normalmente se salen con la suya en este tipo de cosas, tuvieran que pasar todo el día limpiándolo como siempre lo hace él? Pero la forma en que luchó, Ruby, asistimos a una escuela para cazadores. Tal vez lo hacen para que todos los que contratan tengan que poder luchar, ya sabes, en caso de que la escuela alguna vez sea atacada. Ruby empujó su cena, un pescado fileteado apenas tocado. Tal vez, admitió en un tono derrotado. Un movimiento llamó su atención. Oh, se van. Comprueba por favor. Jan gimió. Tenía muchas ganas de terminar esa costilla. ¿Cuál es tu estado? Preguntó el pergamino de Emerald. Las cosas les habían ido mal a mitad del día. Aparentemente, el chico con el que Cinder peleó anoche la reconoció, incluso a través de esa máscara mejorada, y llamó a los malditos militares.
Por supuesto, dado que habían sido parte de su equipo, naturalmente supusieron que Emerald y Mercury estaban de alguna manera conectados con el colmillo blanco y el ataque al CST. Bueno, no se equivocaron, pero no se suponía que debían tener pruebas antes de intentar arrestarlos. Cualesquiera que fueran sus justificaciones, los tres habían sido expulsados de Beacon Academy, un refugio seguro donde podían afirmar la inocencia de los movimientos de Whitefam mientras recopilaban información sobre los futuros jugadores clave. Ahora, estaba sola en un callejón oscuro, tratando de no ser reconocida por nadie que prestara atención a las señales de búsqueda. Estoy bien. Mi aura se ha reducido a aproximadamente la mitad, pero debería poder arreglármelas. ¿Cómo está Mercurio? Ella preguntó. Si bien el Playboy podía resultar molesto la mayor parte del tiempo, él era su compañero. Los ojos castaños se entrecerraron en la pantalla que de otro modo sería oscura. Parecía que Cinder tenía la misma idea que ella y planeaba permanecer fuera de la vista en las sombras por un tiempo. Mercurio ha sido comprometido. Actualmente está bajo custodia del ejército atlesiano. La moral de Emerald cayó un poco ante eso. Mercury, al igual que Emerald, no sabía mucho sobre los planes de Cinder, por muy reservada que fuera, pero sí sabía un poco. Cinder tendría que cambiar algunos planes para tener en cuenta eso ahora. Un chorro de agua surgió de la alcantarilla junto a ella, llevando consigo el olor acre del alquitrán viejo y suelto y del follaje podrido. Emerald sintió un poco de náuseas por el hedor. Ese imbécil de conserje lo arruinó todo. Primero, te impidió completar el objetivo de anoche. Luego, fue responsable de avisar a las autoridades sobre nosotros. Y ahora, Mercury, hizo una pausa. La idea de lo que probablemente le estaba sucediendo a su compañero a manos del general Ironwood, un hombre famoso por sus tácticas de interrogatorio, la llenó de consternación. Mercurio, probablemente esté siendo torturado, sí. La forma fría e insensible en que su jefe había terminado su pensamiento dejó a Emerald horrorizada, aunque no lo demostró. Sabía que, en última instancia, no eran más que peones para su jefe, como todo lo demás, pero el recordatorio de la crueldad de Cinder la asombró. De todos modos, regresa a Mountain Glen tan pronto como puedas. Necesitamos prepararnos para la siguiente etapa lo antes posible, ¿entiendes? Emerald sabía que si hacía una pausa, Cinder sabría exactamente qué la hizo dudar. Entiendo. Estaré allí antes del amanecer. Esos ojos ardientes asintieron con aprobación y la llamada murió. Emerald guardó su pergamino en el bolsillo y suspiró desesperada. Se tomó un momento para descansar y recordar amargamente lo que la llevó a quedar atrapada en todo esto antes de bajarse de la pared en la que estaba apoyada. Miró a ambos lados de la esquina antes de partir hacia la montaña en plena noche lo más rápido que pudo. Gracias por el gran momento, Shiro, le agradeció Sandy mientras los dos caminaban por la silenciosa calle residencial. La noche había amainado y ambos estaban algo cansados por las actividades de la noche. Shiro, siempre un caballero, se ofreció a acompañarla a casa y Sandy, feliz de pasar más tiempo en buena compañía, aceptó su oferta. Estoy muy feliz por ti, Shiro. Has recorrido un largo camino en solo unas pocas semanas. Estás fuera de las calles, tienes una fuente estable de ingresos, incluso si no es lo que mereces. Murmuró en voz baja mientras caminaban por el aire frío de la noche. Su amable sonrisa adquirió un aire más burlón. Y estás salvando lindas damiselas en apuros. Shiro se sonrojó ante eso. Simplemente estaba haciendo lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. Sandy se rió. El ruido le recordó a Shiro las campanas de cristal en el aire fresco de la noche. Bueno, no importa que, fuiste tú quien terminó salvándonos a los dos. Dejó de caminar cuando se le ocurrió una idea. Eso me recuerda. Ronnie nunca te dio las gracias. Un atisbo de decepción apareció en su rostro mientras se cruzaba de brazos. Siempre había sido un poco más progresista y dispuesta a ayudar a los demás que Verónica, pero Sandy tuvo que recordarse a sí misma que su compañera de piso nunca había experimentado realmente lo que era ser discriminada tanto como ella en su juventud. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y aunque no se notaban, Sandy tenía bastantes cicatrices.
Los dos caminaron en silencio, simplemente disfrutando de la agradable brisa que recorría la calle y los envolvía. Las luces de las ventanas sobre la calle comenzaron a parpadear y las estrellas sobre ellas lentamente se volvieron cada vez más vibrantes. Pasaron junto a un músico errante, probablemente el último de los artistas callejeros de la noche, mientras cantaba su última canción de la noche. Era un canto agradable, rico en emoción y amor. Le valió unas cuantas monedas de la pareja que pasaba, a quienes se quitó la gorra y se detuvo brevemente para darles las gracias. Fue un paseo maravilloso. Pero como todo lo bueno, el paseo pronto llegó a su fin. Bueno, aquí estamos, anunció Sandy mientras subía las escaleras hacia su porche. Ella abrió la puerta y ésta se abrió, permitiéndole vislumbrar el lugar donde vivía su amigo. Al fondo, podía ver la estática de un televisor y una cabeza apoyada en el brazo del sofá. Parecía que Verónica estaba en casa. ¿Te gustaría venir a tomar un café?, Sandy preguntó, con una agradable sonrisa en su rostro. Shiro parpadeó. Me encantaría, pero debería encontrar un lugar en la ciudad para pasar la noche. A pesar de lo que Rin pudo haber dicho sobre él en casa, no era un completo idiota. Se dio cuenta de que Sandy estaba interesada en él, pero la idea de una relación lo hizo resistirse. En el fondo de su cabeza, una voz le decía que no debía hacerlo, que de alguna manera, estaba traicionando a Rin y sus recuerdos de ella. Sandy pareció entender. ¿Hay alguien más? No. Ella se rió de la expresión de su rostro, que de alguna manera parecía solemne y avergonzada al mismo tiempo. Lo sabía. Bueno, estoy un poco decepcionado, pero bien por ti, Shiro. Te mereces a alguien en tu vida que te haga feliz. Aún así, si necesitas un lugar donde pasar la noche, te ofrezco un lugar en mi sofá. Se escuchó un fuerte crujido, seguido de cerca por un golpe y una maldición. Un desastre de cabello castaño muy corto apareció en el umbral de la puerta, una camisa púrpura arrugada y pantalones cortos sueltos pálidos debajo. Sandy, ¿podemos hablar un rato adentro? Agarró al fauno por la parte de atrás de su camisa, lo que le valió un grito de sorpresa mientras la arrastraba hacia adentro. Verónica miró a Shiro, que se quedó en el porche. Solo. Shiro asintió, sin querer hacer una escena. Antes de que la puerta se cerrara, escuchó el tenso grito de Sandy. Shiro, no vayas a ningún lado. Lo juro por Dios, si descubro que te has ido otra vez, yo, no pudo distinguir el resto mientras la puerta amortiguaba el ruido. Descansó y los dos se retiraron más profundamente en el apartamento. Suspirando, se sentó en el porche y empezó a mirar las estrellas sobre los tejados. Por un momento, creyó ver un destello de varios colores brillantes en el horizonte. Sin embargo, desaparecieron de la vista tan rápido como aparecieron, por lo que simplemente lo atribuyó al cansancio del emocionante día. Eso estuvo cerca. Susurró Ruby, su corazón latía como el de un conejo asustado. Casi nos vio. A medida que la noche comenzaba a calmarse, no podían permanecer entre la multitud como antes. Como resultado, habían empezado a atravesar los tejados de Vale. Habían pasado desapercibidos, pero había sido un tira y afloja en algunos puntos. Ese espía pelirrojo estaba paranoico y constantemente vigilaba, y casi los había atrapado un par de veces, tal como lo había hecho en ese momento. Yang se quitó algunos trozos de grava del cabello mientras se inclinaba junto a Ruby contra el borde del techo. Ruby, se siente raro verlos. Si él entra allí, daremos por terminada la noche. Antes de que la chica de la capa roja pudiera responder, los pergaminos de ambos zumbaron. Weiss les había enviado un mensaje a ambos. Deberíamos irnos, sugirió Yang. Ruby miró por encima de la cornisa por última vez. Shiro estaba siendo atraído por el contacto del fauno, la chica humana morena parada a un lado de la puerta con los brazos cruzados y la cadera ladeada. Ruby se preguntó por qué parecía tan infeliz. Probablemente malas noticias de su cabecilla, Torchwick. Sin embargo, la puerta se cerró antes de que pudiera pensar más en ello. Ruby asintió y volvió a leer el texto antes de seguir a Yang. Ruby tenía razón. Vuelve a los dormitorios. Necesitamos planificar. Estaba oscuro en su habitación.
En un ataque de paranoia repentina, Weiss apagó las luces de la habitación en el momento en que las hermanas entraron. Cuando intentaron hablar, Blake se llevó un dedo a los labios, indicándoles que hablaran en voz baja. Ya era tarde y las paredes no solo tenían orejas, sino que eran delgadas. A veces podían escuchar al equipo de al lado hablar, y lo contrario era cierto. Suaves ronquidos emanaban de la litera superior. Sui ya se había quedado dormido en la cama de Ruby. Entonces, ¿qué descubriste?, preguntó Ruby. Se sentó con las piernas cruzadas en pijama en la litera de Weiss mientras Jan yacía boca abajo sobre la de Blake, pateando suavemente sus piernas en el aire. Fui al CSTO y pedí los archivos personales de Emilia Shirou. Fue una tarea bastante fácil, comenzó Weiss. Nació en Bakuo, se mudó aquí hace poco, tuvo un accidente detrás de nuestra escuela que lo dejó en el hospital hace un mes, y luego comenzó a trabajar aquí 2 semanas después. Lanzó una serie de carpetas de Manila muy finas a los demás miembros de su equipo. Blake miró a través del suyo rápidamente antes de volver a mirar a la heredera. ¿Eso es todo?, ella preguntó. Eso es todo. No hay otros registros disponibles. Jan decidió hacer de abogado del diablo cuando parecía que nadie más iba a hacerlo. Si terminaban acusando al chico y era inocente, ella se sentiría culpable por esto por un buen tiempo. Bueno, tal vez tuvieron problemas para transmitir los registros. Bakuo está en un desierto, ya sabes, así que tal vez algunas de sus otras cosas se volvieron estáticas o lo que sea. Weiss se burló. Ese bien podría ser el caso, excepto que obtuve todos estos archivos en un solo paquete de información. Si un dato estuviera dañado, todos estarían dañados. Jan se aferró a un clavo ardiendo. Bien, quizás, Weiss le interrumpió en voz baja. Jan, incluso los que recibí resultaron ser falsos. Jan hizo una pausa ante eso y miró la carpeta, tratando de ver cómo. Finalmente, ella lo entendió. La fecha original de creación. Cada uno de ellos fue la noche en que contrataron a Shirou. Todos menos uno. Espera, ¿qué pasa con este? ¿El del hospital? Blake respondió a ese. Lo encontramos en el bosque detrás de la escuela. No tener eso en su historial se vería mal, como si nos estuviera ocultando algo. Más de lo que ya está de todos modos. Está bien, se ve mal, pero tal vez se esté escondiendo de algo. Por ejemplo, tal vez se opuso a Colmillo Blanco o algún jefe criminal clandestino y están tratando de encontrarlo a él y a su familia. Una serie de vibraciones surgieron de su pergamino. Rápidamente, miró la avalancha masiva de fotografías que Blake acababa de enviarle. Los encontré en su habitación. Estaban en un cuaderno. Algunos de esos caracteres son parte de un cifrado. No recuerdo uno del Colmillo Blanco, pero podrían haberlo cambiado desde que me fui. Observó a su compañera de cabello dorado escanear las imágenes, sentándose en el borde de su cama para que Ruby pudiera mirarlas también. Reconozco algunas de esas coordenadas. Son áreas alrededor de la escuela a donde envío mi casillero cuando recibo un desafío de un compañero de clase. ¿Pero qué significan estos números? Fue Ruby quien respondió a su pregunta esa vez. Parecen notas arquitectónicas. Esas son medidas. Parece que estaba buscando debilidades aquí, dijo Ruby en voz baja, dejando que toda la sangre en la habitación se congelara ante esa revelación. Ruby era fácilmente la más experimentada en ingeniería de todas, ya que diseñó Crescent Rose e incluso ayudó a Jan a crear en Berserker en Signal Academy. Durante un tiempo, había incursionado en el diseño arquitectónico, aunque solo fuera para saber cómo hacer que los grandes edificios prosperaran. Solo para cuando fuera necesario, por supuesto. Jan no era el único adicto a la adrenalina de la familia. Ruby simplemente se entregaba mucho menos a ello. Las implicaciones de lo que significaba ese diario dejaron horribles fantasías y escenarios jugando en sus cabezas. Con mucha facilidad se imaginaron a los Beowulfes emboscando a los estudiantes de la nada, a las Usas corriendo desenfrenadas en el patio y a los Nevermores cargando a desventurados inocentes para arrojarlos a la muerte. Entonces, sin la nueva generación de cazadores, nadie podría proteger a Vale a tiempo cuando los Grimm invadieran la ciudad. En una noche, un reino entero ardería en llamas.
Yang pasó una mano temblorosa por su melena. Así que ¿qué hacemos? Miró a sus amigos más cercanos, buscando una respuesta. Los ojos acerados de Blake sostuvieron su mirada. Lo detenemos, declaró Blake. Los ojos amarillos se entrecerraron con sombría determinación. A través de cualquier medio necesario. Espera. Tal vez deberíamos acudir a Ozpin sobre esto, sugirió Ace. Las cosas estaban escalando rápidamente. Ella había estado totalmente de acuerdo para espiar a Shirou, a este traidor a todos los seres con alma, pero el asesinato era un gran paso. Miró a Ruby. Ver a su pareja tan sorprendida como ella por la sugerencia de Blake fue un pequeño consuelo. Ella lo sabe, les recordó Blake. Pero él no está haciendo nada al respecto. Será simplemente una pérdida de tiempo. Necesitamos cuidar de él. Esa mirada casi enloquecida en los ojos de Blake les recordó cómo actuó antes del baile. Temerosos de perder a su amigo por eso nuevamente, el resto del equipo Ruby asintió de mala gana. Pasaron los siguientes 2 días planificando y preparándose. Era un domingo por la noche cuando Shirou finalmente cruzó las puertas principales de la Academia Viacon. Había sido un fin de semana muy ocupado para él y estuvo casi tentado a aceptar la oferta de Sandy ansiosa y Verónica, algo reacia, de quedarse una noche más. Aún así, tenía que prepararse para el día siguiente. Supuso que tenía suerte. Los maestros tuvieron que prepararse para una semana laboral de 6 días, mientras que él solo tuvo que trabajar 5 como conserje. Los estudiantes compartieron el dolor de los maestros, los fines de semana para Viacon solo duraron un día para ellos también. La academia parecía demasiado ansiosa por capacitar a los estudiantes hasta un nivel aceptable lo más rápido posible. Era comprensible considerando que los Grimm amenazaban con destruir su forma de vida. Shirou pensó que debió haber sido difícil para los estudiantes dadas las exigencias y la alta presión, pero para su sorpresa, todos parecían bien adaptados y felices. Por un momento consideró que, en las circunstancias adecuadas, serían posibles candidatos a héroes en su mundo. Sin embargo, descartó la idea. Su mundo hacía tiempo que se había vuelto incapaz de crear espíritus más heroicos. Archer fue la única excepción, ya que vendió su alma al mundo a cambio de su ideal. Incluso entonces, no era un espíritu heroico, sino un contraguardián. La noche estaba en silencio. La torre del reloj de arriba dio la hora. Shirou notó que solo faltaban unas pocas horas para el amanecer. Necesitaría acostarse pronto si quería poder funcionar normalmente mañana por la mañana. Shirou giró en una esquina y entró en un patio, dirigiéndose hacia el ala donde se encontraban sus habitaciones y disfrutando del ambiente. Para su ligera sorpresa, alguien apareció a su vista cuando llegó al centro del patio. Era una niña pequeña, vestida enteramente de rojo. De alguna manera le parecía familiar, pero Shirou no podía recordar dónde la había visto. Él los llamó. «Disculpe, señorita. Lo siento, pero ya pasó el toque de queda. No se preocupe, no le diré a nadie si se dirige a su habitación antes de que llegue alguien más». La figura envuelta en una capa roja no dijo nada y optó por interponerse en su camino. Pasos a su derecha, izquierda y atrás resonaron amenazadoramente, haciéndole saber que estaba rodeado. Shirou instantáneamente se puso en alerta. Todo lo relacionado con esto le gritaba una emboscada. Sus instintos se vieron justificados momentos después ante el sonido del metal desenvainado y las balas encajando en la recámara. La niña sacó una guadaña más grande que ella. Shirou se preparó. Seguir rastreando. Rojo, blanco, negro y amarillo cargaron contra él. Notas del autor. 1. No estoy muerto, todavía. Simplemente he estado cansado y ocupado. Abundan los exámenes parciales y los trabajos, pero también había muchos Hearthstone y Pokémon. En serio, tuve un gran bloqueo de escritura incluso al comenzar este capítulo. Nada salió como quería. Probablemente reescribí la primera escena unas 4 o 5 veces. Incluso ahora estoy demasiado satisfecho con ello. Existe la posibilidad de que reescriba esa escena y, si eso sucede, reescribiré esta nota. 2. Gracias a Madgamer 2K7 por la portada.
Es una persona genial y su obra de arte es bastante buena. 3. Esto es más o menos el alcance de lo que verás en términos de OK. Sandy ha cumplido su propósito, para el cual la diseñé en el primer capítulo. Del mismo modo, ya no vemos al soldado Carmody. Shiro puede pensar en ellos de vez en cuando, pero Sandy y Verónica cantaron sus últimas líneas y guardaron sus micrófonos. Haz lo que te haga feliz. Fate X Ruby. Destino recóndito. Capítulo 6. Fate/Steinite pertenece a Time On y Ruby es propiedad de Roserted Productions, con ninguna de las cuales estoy afiliado. No me beneficio de esta historia. El choque de metales resonó en el patio. Una ráfaga de acero y hierro girando en el cielo destrozó la pálida luz de la luna. El sudor goteaba en los rostros de las chicas mientras todas intentaban agacharse y esquivar los cortes defensivos y trataron de bloquear lo que no podían. La tensión se mostró en el rostro de Shiro mientras luchaba también. 1-1, habría ganado fácilmente, pero todos estaban luchando contra él a la vez, lo que hacía más difícil igualarlos. Más que eso, obviamente tenían experiencia en pelear como equipo, lo que le hacía más difícil capitalizar los contraataques mientras cubrían las aperturas de los demás. El estilo de Archer de debilidades intencionadas habría reducido drásticamente el efecto aquí, ya que estaba destinado a un combate individual adecuado. Sin embargo, él todavía era un luchador más grande que ellos. Todavía no habían dado ni un solo golpe mientras él había lanzado ataques de mirada a todos ellos, aunque la chica de cabello negro era especialmente difícil de golpear. En cierto modo, casi se alegraba de poder finalmente luchar así. No padecía hambre, ni estaba ciego ni ensordecido. No, estaba en la cima de sus fuerzas, acababa de regresar de un descanso relajante y revitalizante. Estaba peleando sin ninguna discapacidad y con mana completo. Sus circuitos vibraron con poder mientras desviaba otro golpe del rubio, el proyectil explosivo se precipitó sobre su hombro para destruir el busto detrás de él. Hizo una mueca cuando lo escuchó romperse. Tendría que limpiar eso más tarde. Jan. Esa vez se habían conocido brevemente en el pasillo, ella y Weiss, el peliblanco. Parecía tan seria, pero para que ella lo atacara así, con una expresión aterradora en su rostro de esta manera, no sabía qué pensar. Ciertamente no estaban ofreciendo ninguna explicación para el ataque repentino y él estaba demasiado preocupado por no ser golpeado como para preguntar por qué. Cayó sobre la suave hierba. Una serie de rápidos golpes de guadaña golpearon el aire donde había estado momentos antes. Habían abandonado el patio hacía unos minutos y la pelea cambió rápidamente mientras él giraba y esquivaba para evitar sus balas y espadas. Weiss había logrado pasar su guardia con una estocada y trató de cortar su torso, pero logró encontrar su estoque con Kansou y desvió la hoja más ligera hacia un lado y lanzó un golpe a su guardia abierta con Bakuya. La de rojo se colocó entre la chica de cabello blanco y la espada blanca en una demostración de velocidad que le recordó batallas anteriores. Protegió al duelista con el mango de su enorme arma y permitió que Weiss ganara algo de distancia. Mientras intentaba devolver sus golpes con su guadaña, Shiro no pudo evitar notar que su estilo le parecía familiar de alguna manera. Habían peleado antes. Se agachó debajo de un corte horizontal y se preparó para otro ataque. Las cuatro chicas presentaban un frente unificado, sus posturas bien protegidas contra cualquier ataque que él pudiera lanzarles. Estaba a punto de correr y atacarlos de nuevo, pero un repentino clic en sus pies le hizo detenerse. Miró a su alrededor y tomó nota de dónde estaba. Esperar. ¿No fue aquí donde Ospin dijo que los nuevos estudiantes comenzaron su iniciación? El equipo Rubí observó cómo Shiro era lanzado al bosque y se le escapaba un grito de sorpresa. Cada uno de ellos permitió que una sonrisa adornara sus rasgos. Ruby sacó su pergamino mientras ella y el resto de su equipo se preparaban en las otras plataformas y enviaban un breve mensaje de audio. Está en camino. Prepárense para la fase 2, muchachos. El amanecer de la mañana era hermoso en este mundo. El sol apenas estaba alcanzando su cima sobre la cima de la montaña a lo lejos, enmarcado por nubes rosadas y anaranjadas a medida que ascendía. Shiro tomó nota mental de levantarse más temprano en el futuro para poder disfrutarlo más.
Por supuesto, eso era para más tarde, cuando no cayera del cielo. El suelo se acercaba rápidamente, las copas de los árboles de aspecto afilado sobresalían como lanzas del suelo como para empalarlo. Era como si el mundo mismo estuviera tratando de matarlo. Sacó ese pensamiento de su mente y permitió que las espadas cazadas se disiparan, eligiendo en su lugar crear una espada que lo ayudaría aquí. Un destello de luz y en lugar de cimitarras gemelas, sostenía una kusarigama sin nombre con una cadena bastante larga que una vez había sido empuñada por un experto. Al ver un árbol grueso no muy lejos de su trayectoria de vuelo, Shiro arrojó la cadena y enganchó la hoja en la voluminosa madera del árbol. Inmediatamente, la longitud se tensó y Shiro se encontró girando a través del dosel alrededor del tronco. Reforzó todo su cuerpo, dejando que las ramas afiladas atravesaran su ropa solo para dejarlo solo ligeramente arañado. Shiro se estrelló con fuerza contra la base del árbol y, a pesar de su refuerzo, se encontró lo suficientemente tambaleado como para, sin saberlo, soltar el kusarigama y caer al suelo del bosque. Se tomó unos momentos para recuperar el aliento y descubrir dónde estaba. Vio la academia a lo lejos, elevándose por encima de la línea de árboles. Levantándose del suelo frío y duro, Shiro comenzó a moverse. Quedarse donde estaba era una mala idea. Era territorio enemigo y sus enemigos han tenido quién sabe cuánto tiempo para colocarle peligros aquí, lo que significa que conocían el área mejor que él. Tendría que andar con cuidado hasta salir al aire libre. Yang se había separado de los demás después del lanzamiento, pero ya lo habían planeado. Las trampas que colocaron durante los últimos 2 días valieron cualquier detención que recibirían solo porque se saltaron algunas clases. Iban a atrapar a este tipo y poner fin a lo que fuera que había planeado. Ruby usó su estrategia de aterrizaje probada y verdadera. Enganchar su guadaña a una rama y girarla para eliminar cualquier impulso. Tengo que reunirme con los demás y empezar a empujarlo hacia las ruinas. Tengo que atrapar a este tipo antes de que le dé más información al colmillo blanco. Tengo que empezar a trabajar más con Black en carreras de larga distancia. Uf. Podía permitirse el lujo de tomar un breve respiro. Wei se lanzó de glifo en glifo y también volvió a comprobar los peligros que habían creado. Volando por el aire, calculó cómo el falso conserje los encontraría en función de dónde había aterrizado en el bosque. Ella transmitió las coordenadas necesarias a todos. Por un breve momento, la idea de que esto era excesivo cruzó por su mente. Black se escabulló entre las sombras y comenzó a correr hacia donde Weiss dijo que estaría el infiltrado. A medida que se acercaba a él, redujo la velocidad y se agachó a la sombra de los árboles, tratando de evitar en lo posible que la vieran. Cuando lo vio, esperó la oportunidad perfecta para atacar y comenzar a empujarlo hacia los demás. Si su logro anterior al atraerlo a las plataformas de lanzamiento fue una indicación, atraerlo hacia las ruinas sería fácil. Shiro se abría camino con cuidado a través del bosque, todos sus sentidos enfocados en su entorno. Si algo iba a atacarlo, ahora sería la oportunidad perfecta. No solo tenía que preocuparse por las chicas, sino también por los Grimm. Algo en ellos lo puso nervioso, pero lo atribuyó a su creciente conciencia de cosas peligrosas, como Gilgamesh o cualquiera de los otros Servants. O el Grial. Se estremeció ligeramente al pensar en ello. Un suave lamento llegó a sus oídos en medio de sus pensamientos distraídos. Se quedó paralizado, mirando hacia abajo. Tensándose contra su pierna había un alambre. Con cuidado para no hacer estallar nada, echó la pierna hacia atrás, y el cable lo siguió hasta que se detuvo cómodamente. Con cautela, levantó la pierna sobre la trampa, asegurándose suavemente de no activarla mientras lo hacía. Miró con ojos penetrantes, tratando de encontrar más desencadenantes de una trampa y no vio ninguno. Se dispuso a continuar su movimiento de regreso a la academia cuando sonó un disparo. ¿Había sido golpeado? No resultó herido en ninguna parte. Un disparo de advertencia tal vez, el sonido de una gran cantidad de aire siendo desplazada fue suficiente advertencia para que se alejara lo más que pudiera. Miró hacia arriba y vio un gran tronco con piedras incrustadas en su corteza balanceándose sin rumbo donde él había estado. El disparo no había sido dirigido a él, sino al cable. Quien lo provocó fue un tonto.
Se había estado moviendo lentamente y era un blanco fácil. Alguien con esa gran puntería habría hecho mejor apuntando a su cabeza y sacándolo de inmediato. Aún así, estaba a la intemperie y no podía ver a su agresor por ningún lado. Necesitaba empezar a moverse rápido o, de lo contrario, podrían ablandarse y empezar a tomarlo más en serio. Cualquier día se arriesgaría con una trampa en lugar de una bala de francotirador. Cauteloso de las sombras que lo rodeaban, se levantó y reforzó la velocidad y resistencia de su cuerpo. Shiro comenzó a correr. Wei saltó de uno de sus glifos y aterrizó junto a su compañero. Ruby estaba sentada sobre una pequeña roca, tomando un breve descanso de toda la actividad. ¿Estás bien?, ella preguntó. Ruby siguió bebiendo de su cantimplora antes de finalmente alejarse, pequeños riachuelos de líquido saliendo de la comisura de sus labios antes de limpiarlos con el puño de su manga. ¿Sí? Ella eructó levemente y Wei ahuyentó el nocivo olor de las bebidas energéticas consumidas. Lo siento. Wei estaba a punto de reprender al líder de su equipo por su selección y consumo peligrosamente grande de la bebida azucarada cuando una serie de explosiones y crujidos comenzaron a sonar en la distancia. No colocamos las trampas tan cerca una de la otra, ¿verdad? Wei negó con la cabeza. No, simplemente los colocamos lo suficientemente separados uno del otro para que él se viera presionado a moverse constantemente mientras Black lo acosaba. Ruby se rió un poco ante eso. Sí, quizás la elección de palabras equivocada, pero aún así, Ruby se levantó de la roca sobre la que estaba descansando. Tal vez tenga una apariencia basada en la velocidad como la mía. De cualquier manera, tenemos que prepararnos. Wei asintió a su lado. Juntos, avanzaron hacia los demás. Shiro atravesó el follaje hacia un gran claro. A ambos lados se alzaban grandes refugios, en los que brillaban los años de antigüedad y el tiempo. Al otro lado del claro había un desfiladero brumoso lleno de una red de puentes y antiguos pilares de piedra. Ante él había una especie de altar. Tuvo todo esto en mente, así como la pendiente de las colinas, mientras se preparaba para resistir aquí. Antes, no habría podido darse la vuelta y luchar en el bosque, no sin saber dónde estaban sus atacantes y qué trampas le habían tendido, y había muchas de estas últimas. Sin embargo, en este amplio espacio abierto, ahora podría fácilmente recuperar la posición dominante en esta pelea. Rápidamente se dirigió a la colina más alta del claro y volvió sobre Kanzo y Bakuya. Yan, Wei y el de pelo negro atravesaron la línea del bosque con cautela. Se le erizaron los pelos de la nuca. ¿Dónde estaba la chica de la capa roja? Sus instintos le gritaban que se moviera. Mientras se lanzaba hacia un lado, un trozo de hierba cerca de él explotó. Mirando por encima del borde de la colina, vio que ella había ocupado un lugar en el techo de uno de los refugios. De alguna manera había cambiado su enorme guadaña por un rifle de francotirador de gran calibre. No, la guadaña era el rifle de francotirador. ¿De dónde sacó la gente de este mundo sus ideas sobre armamento? Un nuevo grito de batalla le recordó que no debía perder la concentración. Se giró y cruzó sus espadas para bloquear lo que esperaba que fuera un estoque, una katana o un guantelete. Sus espadas recibieron el impacto contundente de frente mientras se doblaba bajo el peso de un martillo de guerra. El suelo debajo de él se abrió ligeramente por la fuerza del golpe. «Hola. McNeil», le dijo su Kanika, saludó la chica de cabello naranja que empuñaba el martillo. Su alegre sonrisa adquirió un tono más siniestro y sus ojos adquirieron una inquietante exuberancia. «Vamos a romperte las piernas. Chicos, por favor. Necesitamos su ayuda. Ustedes son los únicos en quienes realmente podemos confiar con esto», suplicó Ruby. Los 8 se habían apiñado en el dormitorio mixto. Les habían explicado la situación lo mejor que pudieron, cómo había un espía peligroso en la escuela y cómo planeaba destruirla. «No lo sé, Ruby. ¿Estás segura de que este tipo es un enemigo?», preguntó el líder rubio. La situación sonaba incompleta, incluso para él, pero si había algo que sabía era que no todo el mundo era lo que parecía ser. Ante su asentimiento, consideró lo que sabían. Por un lado, este tipo era un completo misterio y sus registros eran obviamente falsos como el suyo.
Por otro lado, podría haber muchas razones para ello. Quizás una cobertura profunda o algo así, como un arma secreta. Pero si eso era lo que estaba pasando, ¿para quién era un arma? ¿Tienes una foto del chico o algo así? Blake asintió y le entregó una carpeta para que él y el resto de su equipo la vieran. Fue el conserje que vimos hoy en la cafetería. Una profunda inspiración sobresaltó a los demás. Jaune, ¿estás bien? Fue él. Pero le había parecido tan agradable. Lo ayudó en ambas ocasiones. Yo conozco a este tipo. Quiero decir, lo conocí. Ante su silencioso interrogatorio, continuó. Me ayudó a arreglarme una vez cuando me resbalé en el pasillo, hizo una pausa para mirar las risitas de Nora. Pero hubo otro momento además de ese. Estaba entrenando en la sala de simulación cuando él apareció y me dio algunos consejos sobre cómo usar mejor mi escudo. No solo como de manera defensiva, sino también como arma. Así que ese fue quien te enseñó ese golpe final en tu combate con Weiss. Ren ignoró la leve mirada de Weiss. No le importaba lo que los matones pensaran de él, no desde que Nora se convirtió en su amiga. Estaba tratando de aclarar los hechos. Las opiniones no tenían cabida aquí, no cuando hablaban de la seguridad de la próxima generación de defensores de Remnant. Sí, señaló cosas que ni siquiera mi padre me contó, y fue la última persona en usarlas. Jaune todavía hablaba con su familia de vez en cuando. No sabían todo lo que había hecho desde que se fue de casa, pero al menos sabían que estaba en una escuela de combate. ¿Cómo no iban a poder hacerlo cuando él había cogido la espada de la familia? Su padre se había sentido un poco decepcionado con él al principio, pero cuando empezó a escuchar lo lejos que había llegado su único hijo, poco a poco empezó a aceptarlo. Con el tiempo, comenzó a compartir historias sobre su época cuando usaba Cross y Morse, pero admitió que le sorprendió que Jaune usara el escudo como herramienta ofensiva. ¿Entonces qué significa eso?, preguntó Jan. ¿Qué importaba si algún tipo supiera cómo se usó el arma de Jaune en el pasado? Significa que alguien le dio registros de cómo solía pelear su familia cuando usaban esa espada, explicó Blake. Apuesto a que tu familia no va por ahí contándole a todo el mundo cómo pelean exactamente. Eso significaría que alguien tiene que haber estudiado los estilos de lucha de tu familia. Estoy dispuesto a apostar que tiene registros de todos nosotros y de cómo pelean. Nosotros también peleamos. Escuché que esos estudiantes falsos de Mistral tenían registros de todos nosotros. A pesar de todo, Pyrrha no estaba segura. Al igual que Jaune, ella también sabía que muy pocas cosas resultaban ser lo que parecían. Estoy seguro de que esos rumores son simplemente exagerados. Quiero decir, ¿quién querría magnetismo? La espalda de Pyrrha se puso rígida, como si estuviera hecha del hierro que controlaba. El comentario casual de Blake fue más que suficiente para convencer a Pyrrha. Había mantenido el secreto de cuál era realmente su apariencia para tener la ventaja en una pelea. Después de los eventos de Forever Fall, incluso se acercó a Ruby y Weiss y les pidió que guardaran el secreto. Su razonamiento fue que algunos luchadores tenían la tendencia de revelar todas sus habilidades durante una pelea. Esos luchadores tendían a perder con frecuencia. Los cazadores inteligentes no revelaban todo para tratar siempre de mantener la ventaja. Los miembros del equipo JNPR se miraron durante unos segundos antes de llegar a un acuerdo. ¿Qué necesitas que hagamos? Shiro empujó a la pelirroja más pequeña en el aire y la pateó para lanzarla hacia atrás a cierta distancia. Mientras se recuperaba de la patada, otra bala pasó silbando junto a su oreja, obligándolo a esquivarla una vez más. La chica seguía disparándole desde el tejado y un par de nuevos combatientes habían entrado en la refriega. Necesitaba priorizar. Necesitaba reevaluar la situación y determinar las debilidades y fortalezas de sus enemigos. Con el plan en mente, Shiro se enfrentó a Pyrrha. Sus espadas chocaron contra su escudo, sus rodillas amenazaron con doblarse bajo su fuerza reforzada. Ren saltó hacia él desde un lado, con el pie extendido apuntando a un lado de su cara. Shiro se separó de la diosa de la victoria y se agachó bajo la patada voladora. El luchador vestido de verde pasó sobre él.
Lo tengo, gritó Yan mientras ella se lanzaba contra su guardia por detrás y lanzaba una ráfaga desde Embersélica. Shirou giró y apenas desvió la ráfaga de su cabeza a tiempo, sintiendo el calor del polvo que ardía pasando por su cabeza. Continuó con su aluvión de golpes explosivos mientras Shirou seguía tratando de rechazar las explosiones. Una explosión pasó junto a Weiss y creó un pequeño cráter en el césped detrás de ella. «Oye, míralo». Weiss le gritó a su compañera de equipo. «No estamos tratando de hacernos añicos unos a otros». Gruñó Yan. «No estoy tratando de golpearte, pero él sigue desviando mi puntería. Entonces deberíamos limitarnos al combate cuerpo a cuerpo. Con tanta gente, nuestras posibilidades de fuego amigo son demasiado altas mientras que las suyas son inexistentes», aconsejó Ren. No era algo que hubieran considerado, pero los dos equipos no peleaban juntos lo suficiente como para mantenerse fuera de la línea de fuego del otro. Desvió un poco su plan, pero había que hacerlo. Este tipo necesitaba caer. Ruby saltó del techo ante eso y cargó a toda velocidad hacia Shirou. Sus amplios y poderosos movimientos le permitieron a Yan retroceder y obligaron a Shirou a esquivarlos para que sus espadas no se rompieran contra el arma más pesada. Por el rabillo del ojo, vio a los demás comenzar a rodearlos a los dos. Si se separaba de la chica de rojo, uno más de los demás se encontrarían con él y le permitirían descansar. Esto se estaba convirtiendo rápidamente en una peligrosa batalla de desgaste. Tenía que tomar el control del flujo de la pelea ahora, o perdería. Shirou se agachó bajo un ataque particularmente amplio y corrió hacia Ruby. Ella chilló cuando él se acercó, pero en lugar de atacarla como ella y los demás esperaban, él simplemente pasó corriendo junto a ella. Weiss era una luchadora bastante buena en combates cuerpo a cuerpo y a media distancia, pero como no estaba preparada, la repentina acometida de Shirou la tomó por sorpresa. Su espada golpeó su piel y su aura, y la hizo retroceder bastante. Observó cómo Ren se movía para interceptarlo, pero Shirou arrojó su espada blanca Nora y arrojó a Ren mientras intentaba engancharlo con las puntas de Stormflower. Ren bloqueó el aterrizaje cuando Nora fue cortada por la cuchilla giratoria, pero Shirou lo atrapó en el costado con una poderosa patada. Shirou se giró y se encontró con una furiosa Pirra. Nadie lastimó a sus compañeros y se salió con la suya. Los demás observaron con asombro los rápidos y mortales golpes que ambos intercambiaron. Nunca habían visto a Pirra tan seria, ni siquiera cuando se enfrentó al equipo CRDL. Lo que llamó su atención fue la forma en que Shirou corrió para igualar su golpe por golpe con Kansou mientras desviaba el de ella, lanzando algunos golpes al principio pero rápidamente descubriendo que sus ataques rápidamente comenzaron a fallar de alguna manera. «Pirra, detrás de ti». Jaune le gritó a su compañero. Pirra se lanzó hacia un lado cuando Bakuya llegó volando a través de donde había estado y regresó a la mano desocupada de Shirou. Queriendo probar algo, Pirra arrojó a Kou a su oponente. Shirou respondió del mismo modo, arrojando a Kansou. El escudo y la espada chocaron entre sí en el aire, enviándolos lejos de sus objetivos pero regresando a las manos de sus dueños. «Así que tu apariencia es magnetismo», anunció Pirra. Shirou no respondió, sino que optó por levantar sus espadas en una postura más defendible contra este hábil oponente. Sin embargo, todos los demás tomaron eso como una confirmación, pensando que era una muestra de malestar cuando sus oponentes descubrieron una de sus fortalezas. «Espera, pensé que su apariencia es velocidad», cuestionó Ruby de repente. Por la forma en que se movía por el bosque y cómo podía seguir mis ataques, pensé con seguridad que se parecía al mío. Los demás se lanzaron a debatir sobre sus habilidades, planteando teorías sobre lo que era capaz de hacer y lo que habían jurado haber visto que había hecho. Shirou parpadeó mientras no hacían más que discutir. ¿Habían realmente olvidado que estaban peleando con él? El sonido del hechizo detrás de él le hizo saber que no lo habían olvidado. Weiss había comenzado a atacarlo por detrás mientras los demás jugaban a distraerse. Él se giró y atrapó su espada con una de las suyas y levantó la otra para atacar. Mientras intentaba bajarlo, el aire alrededor de Bakuya se volvió negro y se sentía como si estuviera moviendo su brazo a través del lodo. La chica de cabello blanco aprovechó su ataque lento y se apartó del camino.
A un lado, pudo ver a Pirra manifestando su apariencia. Un aura negra envolvió también su otra espada y ambos comenzaron a intentar liberarse de su agarre, dejándolo luchando por mantener el control sobre sus armas. Weiss aprovechó la guardia abierta de Shirou mientras intentaba sujetar sus espadas rebeldes. Ella lo cortó desde la cintura hasta el hombro, el primero de una serie de golpes rápidos. Aterrizó, el primer golpe real que habían asestado en toda la noche. Sin embargo, algo la detuvo antes de que pudiera terminar su combo. Hacía calor. Su cara estaba caliente. Ella saltó ágilmente lejos de Shirou confundida, poniendo algo de distancia entre los dos. Weiss se pasó un dedo suavemente por la cara y lo apartó solo para ver la sangre goteando por su mano. ¿La habían golpeado? No, sus armas habían sido inmovilizadas. Miró hacia el espía y se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que había sucedido. Estaba sangrando. Su camisa estaba completamente abierta, dejando al descubierto la herida superficial pero abierta en su pecho. Myrtenaster no había golpeado el aura como esperaba, sino la carne. La situación acababa de intensificarse y, al mirar a su alrededor, sus amigas parecieron darse cuenta también a juzgar por la forma en que se movían incómodamente. Esta no era como sus peleas anteriores donde sus oponentes habían escapado o tenían grandes cantidades de aura antes de cansarse. Ahora se agregó un agudo toque de letalidad, una daga apuntando a la garganta de alguien, y Weiss se sintió incómodo sosteniendo el mango. Shirou se llevó una mano al pecho, agarró sus proyecciones y reevaluó su situación. Estaba superado en número, conocían el terreno mejor que él y posiblemente tenían más trampas por ahí, todos tenían habilidades desconocidas y él acababa de resultar herido. No se estaban conteniendo. Quizás ya era hora de que él mismo hiciera algunos de los obstáculos. Soy el hueso de mi espada. El aire cambió. La presencia de amenaza que el hombre tenía antes creció en fuerza. Su poder aumentó ligeramente, ignoró el aura negra como si no existiera, las espadas ahora se movían suavemente en su agarre. Probablemente esto fue más que suficiente. Implementarlo aquí contra niños en edad escolar fue probablemente una exageración. Los estudiantes adoptaron una postura preparada, teniendo en cuenta no exagerar con sus ataques. Con tanta gente, todos todavía frescos para luchar, contra alguien que ya estaba sin aura, incluso si de alguna manera parecía más peligroso, era casi seguro que ahora sería una victoria fácil para ellos. Ren se elevó. Jadeó, tanto por el dolor cuando el aire fue expulsado de sus pulmones como por la sorpresa de que alguien se moviera tan rápido. Resbaló contra el suelo y se detuvo contra uno de los pilares en ruinas. Un pitido sonó en su pergamino. Su aura ya estaba disminuida. Sabía que era físicamente el miembro más débil del equipo JNPR, pero este tipo ya lo había llevado tan bajo. Intentó sentarse, pero el dolor en su pierna rota le hizo saber que no iría a ningún lado por un tiempo. Su cuerpo se sentía como acero candente mientras luchaba contra las personas que lo atacaban. Od bombeó a través de su cuerpo, reforzando la fuerza de sus músculos y la dureza de su piel. El aire negro se disipó tan pronto como Pirra se dio cuenta de que su apariencia no era lo suficientemente fuerte como para evitar que él se moviera, no tan lejos como ella estaba. Weiss y Jaune fueron rápidamente derribados cuando Nora derribó su martillo. Ella fue golpeada y su pergamino sonó para hacerle saber que no podía continuar más sin correr el riesgo de sufrir lesiones graves, pero le dio a Yang una oportunidad para enfrentarlo directamente. Yang fue uno de los mejores luchadores en una pelea sencilla en la clase de primer año. Pirra estaba justo encima de ella, la luchadora que era, con la forma en que usó a Kouo y Milo y su cambio de mechas con gran efecto. Sin embargo, a la hora de la verdad, Yang era quien podía durar más en una pelea. Había pasado la mayor parte de su tiempo desarrollando su resistencia y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Ella era selectiva en los golpes que permitía que la golpearan, avivando su apariencia mientras golpeaba y dejaba golpear. Aunque sabía que él era un enemigo, se encontró disfrutando de la pelea. Esta era una situación de vida o muerte. Esto era lo que había estado buscando cuando se inscribió en Neacon. La idea de que había vidas en juego. La emoción que solo ocurre en las películas de acción.
Esto fue. La adrenalina se acumuló en su sistema y continuó subiendo más y más a medida que comenzaba a correr más y más riesgos, dejando que la emoción de todo la desafiara a correr riesgos innecesarios. Giró en el aire para esquivar un corte de espada, y los gritos de horror que llenaron el claro le dijeron que algo terrible acababa de suceder. Ella aterrizó y se alejó corriendo de él. Miró a Ruby. ¿Qué pasa? ¿Alguien está herido? ¿Hay más? Se levantó. Sus ojos violetas se enrojecieron ante el pensamiento. La idea de que luchadores aún más hábiles vinieran a pelear la excitaba. Su cabeza se sintió ligera ante el pensamiento. Ruby solo podía mirarla con los ojos muy abiertos y la boca abierta de terror. Jan, tu cabello, Ruby luchó por decir. ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Sabes que se pone así, cuando ella no terminó la frase mientras alzaba la mano para rozar su melena en llamas? O lo que quedó de ello. Palpó las puntas de su cabello y descubrió que su cabello ahora apenas le llegaba a los hombros. Ella no se movió. Había pasado años manteniendo la belleza de sus mechones dorados y ahora ya no estaba. Por su culpa. Como los demás no podían hacer nada más que mirar, ella no movió un músculo mientras su cerebro intentaba reiniciarse del shock. Furia. No sentía nada más que un odio ardiente. El cabello ahora corto de Jan se encendió con una llama blanca y la sonrisa emocionada que una vez adornó su rostro fue reemplazada por una mirada fría y mortal. Ella iba a matarlo. No podría haber un castigo más leve, no por esto. Él iba a morir. Ella despegó, el suelo se hizo añicos debajo mientras se lanzaba hacia Shirou. Sus puños destrozaron la hoja negra como si fuera cristal y lo alcanzaron justo debajo del hombro. El hueso de debajo se movió y pudo sentir el doloroso chirrido de su brazo moviéndose en su cavidad. Él retrocedió, con la chica en llamas pisándole los talones. Otro gran generador de heno se encontró con la parte plana de la otra espada y siguió avanzando, los ojos completamente rojos de Jan visibles a través de su velo de llamas, cuando atrapó su mejilla y lo envió volando. Ella saltó tras él, lanzando un rugido primitivo y levantando el puño para darle el golpe definitivo. Shirou dejó de rodar. Necesitaba un arma, una que tuviera alcance. Rayos de energía crepitaron alrededor de su forma arrodillada. Las espadas de Archer eran las favoritas debido a su bajo costo y facilidad de rastreo, pero necesitaba un arma que no se rompiera tan fácilmente. El tiempo pareció ralentizarse y notó que la chica de la capa roja sostenía su preciada creación contra su pecho con miedo y horror. Necesitaba esa arma. El tiempo se aceleró. Y el guante se encontró con la guadaña. A través de la niebla de la ira, la confusión surgió en la mente de Jan. ¿No era esa el arma de Ruby? Una patada en su abdomen creó algo de espacio entre los dos. Ignoraron los murmullos interrogativos. Lo único que importaba ahora era su total atención en el otro. Jan cargó de nuevo y la pelea continuó. Era como si estuviera luchando contra Ruby. Solo que esta vez, Ruby no estaba dando golpes como lo hacía en los Spars y estaba golpeando mucho más rápido y más fuerte. Y era hombre. Movimiento tras movimiento, copió el estilo de su hermana pequeña, blandiendo la espada en giros cerrados y mortales cuando estaba a la defensiva y grandes movimientos de la espada cuando era el agresor. Pero algo estaba mal en la forma en que peleó con Crescent Rose y ella no podía identificarlo. Era algo crucial, pero estaba luchando tan rápido como Ruby. ¿Qué demonios está pasando? Jan se echó hacia atrás tras un corte en su cara e inmediatamente supo que había cometido un error. Ella estaba mirando directamente hacia el cañón del rifle de francotirador de alto calibre y vio su dedo en el gatillo apretando el gatillo. Un clic y la guadaña siguieron mientras Jan caía sobre su asiento. En su sorpresa por no tener un agujero en la cara, no vio el extremo opaco de la cabeza de Crescent Rose acercándose a su figura boca abajo. Un golpe y se encontró siendo golpeada contra Ruby. Luchó por levantarse, pero se encontró completamente agotada, la experiencia cercana a la muerte por el arma de su hermana pequeña la había sacado de su estado frenético. Un pitido ahogado sonó desde su bolsillo trasero y supo que estaba fuera de la pelea. Advertencia. Corrupción de datos. Reiniciar desde la copia de seguridad. Shirou ignoró el ligero dolor de cabeza.
Tenía otras cosas de qué preocuparse en ese momento, como la chica de atrás que miraba aturdida a sus otros camaradas antes de darse cuenta de que era la única que quedaba. Él todavía no sabía qué podía hacer ella, ya que había optado por mantenerse al margen de la pelea. Sin embargo, dado que parecía bastante intimidada por ser la última de sus aliadas en pie, probablemente no confiaba demasiado en sus habilidades de lucha. Aún así, nunca fue buena idea subestimar a un enemigo. Dejen sus armas. Ustedes han perdido. Fue una sugerencia justa y una declaración precisa. 8 de ellos lo habían atacado en plena noche en su terreno y fueron neutralizados. No solo eso, sino que aparentemente estos eran algunos de los estudiantes más prometedores de su año. Blake se enfureció ante su orden. ¿Y qué? ¿Entregarnos a ti? Sabía lo que el colmillo blanco les hacía a los prisioneros humanos y a los traidores a la causa. La rendición no era una opción. Nunca. Shirou suspiró y permitió que Crescent Rose se desvaneciera, reemplazándola con las hojas blancas y negras, menos exigentes. Las personas para las que trabajo son buenas personas. No les sucederá ningún daño. Doy mi palabra al respecto. Se aseguraría de que solo Ozpin hablar con ellos. El general Ironwood era bastante celoso con su deber, pero Shirou sabía que solo estaba tratando de mantener a la gente a salvo. Aún así, Ozpin fue claramente la mejor opción. Ruby gritó ante eso. Eres un mentiroso. El colmillo blanco no trama nada bueno. Nos vas a torturar y cuando termines, nos matarás a todos. ¿Qué? Ustedes no dijeron nada sobre eso cuando nos pidieron ayuda. Jaune gritó. Blake suspiró. Ruby no estaba equivocada, pero podría soportar aprender a ser un poco más discreta. No tiene sentido irritar a los demás. Shirou hizo una pausa. Miró a Ruby, que todavía estaba boca abajo debajo de Yang, parpadeó y luego volvió a mirar a Blake. Me perdiste. Yang luchó por levantarse sobre un brazo para mirarlo con furia. Tu escoria de colmillo blanco vas a destruir la escuela. Las cejas de Shirou desaparecieron bajo su flequillo. ¿Tú crees que soy miembro de un grupo terrorista? La idea de que él lastimara intencionalmente a alguien con el único propósito de causar miedo lo sacudió. ¿En serio? ¿No eres miembro de los Fang? Entonces, ¿por qué nos estás amenazando? Preguntó Pirra. Todavía estaba un poco enfadada por haber sido derrotada tan fácilmente. La sensación de una pérdida real era nueva y carcomía a la diosa de la victoria. ¿Qué? Me atacaste. Solo me estaba defendiendo. Shirou gritó con incredulidad. ¿Estas personas realmente pensaron que él quería destruir a la humanidad? Entonces, ¿por qué tienes todos esos planes sobre las debilidades estructurales de la escuela? Preguntó Ace. ¿Cómo explicas eso? Porque le pedí que me los recogiera, dijo una voz tranquila. Los 9 miraron hacia la fuente. Allí, parado en la cima de una de las colinas, estaba el director Ozpin, con una taza de café humeando en el aire fresco de la mañana en la mano. Levantó una mano para anticiparse a las preguntas que ya se estaban formando en las lenguas de los niños. Tal vez sería apropiado un cambio de lugar. Continuaremos esta discusión una vez que todos hayan sido atendidos. Notas del autor. 1. Aún no estoy muerto, aunque ciertamente tengo ganas de hacerlo. Estoy saliendo de una enfermedad después de lidiar con los exámenes finales y buscar trabajo. Todo está mejor ahora y finalmente estoy ganando dinero otra vez, pero maldita sea, las cosas se sintieron sombrías por un tiempo. 2. Quería agradecer sinceramente todos los excelentes comentarios y mensajes que envían. Honestamente, me siento muy feliz sabiendo que al menos algunas personas disfrutan tanto de mis escritos que ustedes preguntan cuándo será el próximo capítulo, incluso después de varios meses. Quiero decir, escribo esta historia para mí. Me decepcionó la falta de historias de calidad entre FSN y Ruby, así que decidí hacer una por mi cuenta. Saber que es tan bien recibido y apoyado por todos es casi suficiente para hacerme llorar. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Me haces querer seguir escribiendo. Haz lo que te haga feliz.